tempestad. Rey sobre toda enfermedad. Eres rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres En el libro de Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 15 al 17. Estamos hablando del tema de lo sobrenatural de Dios. Y cuando hablamos de lo sobrenatural, una de las palabras que siempre se nos viene es poder. Está muy ligado el poder a lo sobrenatural. Yo quiero leerles en otra versión, si usted la quiere seguir allí. Yo siempre digo cuando me toca hablar, dar un taller o predicar, que nuestra Biblia es como nuestra agenda, nuestro libro de notas. Así que vale tener un resaltador, una lapicera donde usted pueda anotar al lado del pasaje qué es lo que Dios le va diciendo, ¿sí? Y si le puede poner fecha mejor, porque a veces nos sirve, ¿no? Cuando andamos con dudas, con temores y vamos a la palabra de Dios. Y por ahí descubrimos allí que en tal fecha el Señor nos dijo y ahora nos vuelve a reafirmar esa palabra y nos hace bien. Así que utilice su Biblia, escríbala, remarque lo que el Señor le está diciendo. Así que también tiene la oportunidad para hacerlo hoy también. Romanos capítulo 1, 15 al 17, en esta versión, nueva traducción viviente. Dice así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes, que están en Roma, para predicarle la buena noticia. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Diga, por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. En este pasaje del libro de Romanos podemos ver el deseo del apóstol Pablo de visitar a Roma y de llegar con el mensaje de Cristo para todos los cristianos que vivían en aquel lugar. No se sabe con exactitud cómo es que llegó el Evangelio hasta Roma. Parece ser que el mensaje predicado hasta ese momento había sido un evangelio teórico. Se conocía la obra de Cristo, se aceptaba la verdad de su muerte y resurrección, pero el deseo de Pablo nos hace ver que él quería llegar hasta allí con un mensaje basado no tanto en la enseñanza, sino en la demostración del poder. Y es que el Evangelio es más que una simple historia, una historia para recordar solamente. El Evangelio no es un relato aprendido. El Evangelio, la buena noticia, según Pablo, es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree. Es poder de Dios para salvación. Decir al que tenés al lado, el Evangelio es poder de Dios para salvación. La palabra que se traduce poder en este pasaje es dunamis. De esta palabra proviene el vocablo que nosotros conocemos como dinamita. ¿Sí? El mensaje de Cristo es verdadera dinamita espiritual que rompe toda estructura, que quebranta toda fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Evangelio transforma el estado de nuestras vidas. Su poder cambia por completo la perspectiva de nuestro pasado y da una nueva visión hacia el futuro. El Evangelio es poder de Dios
es dinamita de Dios, es algo que se prende, estalla y el orden de las cosas cambia porque el poder de Dios comienza a actuar en nosotros. A mí siempre me llamó la atención cuando uno viaja a la cordillera y va por la ruta, y cuando va llegando a la parte montañosa, donde hay montañas de piedra, uno puede ver líneas, ¿no? Perfectas líneas, ¿no? Y esas son lugares donde se han hecho agujeros para poner dinamita, porque la ruta tenía que pasar por ese lugar y había que poner dinamita para romper la piedra y así poder hacer camino y nosotros poder disfrutar de un lindo paisaje y poder llegar. ¿Sabían? Cuando vean la piedra, acuérdense, ¿sí? Es dinamita. Me llama mucho la atención cuando a veces pasan esas imágenes espectaculares de los edificios cuando están por construir, esas implosiones que explotan hacia adentro, ¿sí? Para no hacer daño hacia afuera, y cómo un edificio cae porque la dinamita fue puesta en el lugar correcto para debilitar esa fortaleza que había sido levantada y de esa manera poder construir algo nuevo. Bueno, el Evangelio es una dinamita que cambia, que rompe toda estructura que hasta ahora se había levantado y que era en contra de Dios. Así es el Evangelio que Pablo quería llevar a los romanos, y es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta hora. Dijimos, el Evangelio transforma el estado de nuestras vidas. Su poder cambia por completo la perspectiva, la mirada que tenemos de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestro futuro. Podemos proyectarnos porque el Evangelio comienza a romper estructuras. En este tiempo estamos hablando de lo sobrenatural de Dios. Para que esto sea efectivo, existen dos estructuras que deben ser quebrantadas en nuestra vida. Pablo dice que el Evangelio llega primeramente al judío. Y al hablar de esta pequeña oración podemos pensar en una estructura religiosa. Los judíos eran conocidos porque ellos adoraban a Dios, pero ellos habían llegado a un estado donde cumplían reglas, donde la adoración a Dios era un cumplir paso a paso con diferentes preceptos. La estructura religiosa se caracteriza por conocer y cumplir con las reglas y preceptos de Dios, pero carente de significado. Lo hacemos porque lo hacemos. Venimos porque venimos. Y porque ya es costumbre. Y porque ya se hace la hora de ir. Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos o nos quedamos? El mayor enfrentamiento que Jesús tuvo durante su tiempo de ministerio fue con los religiosos de la época. Ellos cumplían y hacían cumplir la ley aún más allá de lo establecido por Dios. Podríamos pensar en un ejemplo, en el joven rico, ¿se acuerdan? Cuando se acercó, él le dijo: maestro bueno, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Él sabiendo que había cumplido con todas las leyes. Jesús le dice: ¿conoces las leyes? Sí, las sé todas. Y Jesús rompió esa estructura, lo desafió a romper esa estructura religiosa. No se alcanza la salvación cumpliendo reglas. Le dijo: bueno, ponelo en práctica. Andá, vende todo, vení y seguime. Entonces ahí su estructura se vio tambaleada. Y en lugar de salir de esa estructura, se fue entristecido porque era muy rico. Otro ejemplo, el paralítico en el templo estaba allí a la puerta, él solamente escuchaba. Iba todos los domingos porque le convenía a alguien, los domingos o el día de culto de celebración, le convenía estar ahí, porque alguien le iba a entregar una moneda, alguien le iba a dar algo, pero solamente de oídas. No había una experiencia, hasta que se acercó alguien y dijo: mira, no tengo plata, tengo poder de Dios. Y él se paró y entró al templo y fue otra persona. Dice que entró alabando y dando gloria a Dios. Esa fue una persona que aceptó el desafío, rompió con su estructura y fue una persona que glorificó a Dios así al instante. Ahora sí. Pero Pablo también dice que el Evangelio no es solamente al judío, al religioso.
la dinamita espiritual no rompe solamente la estructura religiosa, sino también dice al griego. Y podemos pensar, cuando hablamos del griego, en una estructura que tiene que ver con el conocimiento. Los griegos son conocidos por sus filósofos, por sus posturas acerca del conocimiento. Y esta estructura razona todo, juzga las cosas de Dios desde una perspectiva cientificista o algo por el estilo. Querer explicar todo. Todo debe ser sometido a la luz de lo comprobable. Ah, bueno, si esto no me lo explican bien. Y no se tiene en cuenta la verdad de Dios, que va más allá de la palabra escrita. Y este es un segundo nivel muchas veces que nos pasa. Salimos de la religiosidad y a veces pasamos y nos quedamos sin darnos cuenta en la estructura de explicarlo todo. Entonces hasta ahora el mover de Dios era así y yo me quedo en esa estructura de pensamiento. Salí de la primera estructura, de lo religioso, y ahora me acostumbré a esta estructura nueva y ahora si no es así, no es de Dios. Si no se cae, no es bendecido. Si no hablan lenguas, no tiene el Espíritu Santo. Ponemos estructuras, ponemos ladrillos a esa pared que nos impide conocer el poder de Dios en su máximo potencial. Un ejemplo de este caso es Naamán el leproso, ¿se acuerdan? El profeta le dijo, andá, lavate, tírate una zambullida 7 veces en el río. Y él dijo, pero yo tengo mejores ríos que este, ¿no? Nosotros tenemos el Limay, agüita cristalina, linda. A ver si que va a meter a este que está todo sucio. A veces ponemos y queremos encajar a Dios a nuestra manera, a cómo nosotros lo conocimos, sin desafiarnos a un mayor nivel de conocimiento de Dios. Y nos quedamos ahí, como le dijo Pedro a Jesús cuando estuvieron en el monte de la transfiguración, hagamos una enramadita, acá nos quedamos. Esto está espectacular. Cuando Dios tiene mayores desafíos, cuando Dios tiene mayores proyectos para nosotros, a veces nos quedamos en la estructura de lo conocido, de lo que hasta ahora funciona, y no nos atrevemos a ir por más. Ahora, en estos breves versículos, Pablo también nos deja ver una tercera estructura que muchas veces nos limita en nuestro crecimiento espiritual. Pablo les escribe a los romanos. El imperio romano dominaba la escena política, social y cultural de aquella época. Se caracterizaba por lo que hoy llamaríamos un sincretismo generalizado. Es decir, que el imperio romano había adoptado una fórmula para llevarse bien con todos los pueblos dominados por él. Era una especie de aceptación de todas las culturas, ideas y pensamientos. Vale decir, o de una manera más simple, vale todo. Da lo mismo la Biblia que el libro del Mormón o algún psicólogo de nueva era que anda por ahí hablando palabras, que dice cosas tan lindas que bueno, escuchémoslo. Habla tan dulce y lentamente nos vamos alejando de los principios y de la palabra de Dios. Es de las tres estructuras la más peligrosa, porque el enemigo muchas veces se disfraza hasta con palabras basadas en la Biblia para hacernos torcer del propósito de Dios. Una simple palabra, el Señor dijo, y no lo sometemos al Espíritu de Dios. Todo sirve. Mientras no nos molestemos, está todo bien. Un ejemplo de esto es el paralítico en el estanque, ¿se acuerdan? Estaba ahí sentado y dice el relato que de tanto en tanto venía un ángel y movía las aguas.
y el primero que llegaba se sanaba. Entonces Jesús se acerca al paralítico y le pregunta, ¿qué te pasa? Es que si nadie me mete al estanque, estamos esperando que alguien nos acerque y no nos damos cuenta que Jesús está a nuestro lado. Estamos esperando que alguien haga por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer, que es buscar a Dios, que es creer en Él, que es poner nuestra fe en Él. Écheme una oradita a ver si se me va. Cuando la fe y el poder están en nosotros. Pablo entiende que este es el panorama en que se encuentra inmersa la iglesia y nos ofrece un antídoto. Pablo dice, el Evangelio es poder de Dios para todo el que cree. La pregunta es, si el poder es dinamita, ¿cómo se enciende? ¿Cómo se hacen esos cambios profundos en nuestra vida? ¿Cómo se enciende esa dinamita para que explote y haga algo nuevo en nosotros? Porque a veces vamos intentando y vemos que los cambios no resultan. El antídoto se llama fe. Decirle al que está al lado, fe. Tu antídoto es la fe. No está en cumplir reglas, no está en preceptos impuestos. La solución no se da por medio de fórmulas perfectamente comprobables, no se obtiene como resultado de una búsqueda desenfrenada, aceptando lo que venga. El poder de Dios se abre camino cuando depositamos toda nuestra confianza en que no es en nuestros méritos y recursos, sino en la maravillosa, poderosa, inigualable soberanía de Dios. Es descansar en la soberanía de Dios. Decirle al que tenés del otro lado, ahora entiendo. Pablo no se avergüenza de ese evangelio porque era su propia experiencia. Una vida transformada por el poder de Dios. Pablo era Saulo, el que perseguía a la iglesia, el que arrastraba a los cristianos de los pelos, aquel que se paraba a mirar cómo eran apedreados, aquellos que profesaban su fe, pero un día Jesús se apareció y cambió su vida por completo, pasó de ser un perseguidor a ser un perseguido, pero aunque a él lo golpearon, aunque a él lo maltrataron, intentaron matarlo muchas veces, había algo adentro de él que lo llevaba a ponerse de pie nuevamente y seguir predicando la palabra de Dios. Eso era dinamita espiritual. Eso era poder de Dios. Había una tarea para Pablo. Hay una tarea para nosotros hoy. La pregunta es si todavía nos avergüenza decir que somos hijos de Dios. Es porque todavía el poder no ha hecho cambios sustanciales en nuestra vida. Si cuando nos encontramos en una dificultad no podemos dar respuesta o no sabemos dar respuesta con palabra de Dios, es porque el Señor todavía no ha obrado lo suficiente para que ese poder salte. Jesús dijo, todos los que crean en mí, de su interior, van a correr ríos de agua viva. Va a saltar río de agua viva. El poder de Dios, lo sobrenatural de Dios. ¿Qué estructuras están separándonos del poder transformador de Dios? El antídoto es la fe. Decirle nuevamente al que tenés al lado, es la fe. El Evangelio es poder de Dios que produce salvación. Vale decir que el efecto del Evangelio, la buena noticia de Jesucristo, su muerte y resurrección, es poder de Dios para salvación. Ahora, ¿salvos de qué? ¿Salvos de la enfermedad? Dice la palabra de Dios que por su llaga fuimos sanados. El sacrificio de Cristo no fue solamente una historia para tenerla en una estampita o en un cuadro o en un libro. El sacrificio de Jesús en la cruz fue por nuestra sanidad. Por las llagas de Cristo, vos y yo recibimos sanidad. Ser salvos del peligro, de las circunstancias externas,
Creer en Jesucristo no significa que se acaban los problemas, significa que frente a cada problema Dios tiene una solución. Significa que frente a cada circunstancia hay una respuesta de Dios. Si todavía no llegó tu respuesta, quiero decirte, Dios ya trabajó por esa respuesta. Él ya te dio la victoria, simplemente hay que ir a buscarla. Ser salvos de toda contaminación a causa de la influencia del sistema. Es cierto, vivimos en un mundo contaminado. Prendemos la televisión, miramos los diarios. Continuamente un sistema antidios, un sistema perverso que lo único que tiene como objetivo es hacernos desistir en nuestra fe de Dios. Pero Pablo, que lo entendía en aquella época, para los romanos nos está hablando a nosotros hoy. El Evangelio es poder de Dios que nos libra de toda contaminación. Tenemos que aferrarnos a su palabra, tenemos que aferrarnos a su poder. Salvos de la perdición, porque Cristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y lo relató fielmente con la parábola de la oveja perdida. Dejó las 99 y fue a buscar a la número 100. Quiero decirte en esta noche, Dios te está buscando. Y no va a terminar hasta encontrarte. Y quiero decirte una cosa más, si hoy estás acá, es porque Dios así lo quiso. No sé cómo llegaste, tal vez venís todos los domingos, pero hoy Dios tiene algo especial para tu vida, porque Él te está buscando. Salvos del pecado, el mismo libro de Romanos, Pablo nos enseña que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La muerte y resurrección, lo que acabamos de recordar a través del pan y de la copa, es el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Estábamos condenados. La paga del pecado era muerte, es muerte, pero hay una dádiva eterna de Cristo Jesús, que es vida, vida eterna para tu vida, para la mía, para tu hogar, para mi familia. Cristo nos salva del pecado. También nos salva de la ira de Dios. Si no fuera por ese sacrificio de Cristo en la cruz, nuestro fin sería la condenación. Pero Cristo pagó el precio. Cristo pagó el precio. Y también ser salvos teniendo en cuenta la victoria final de Cristo. Esa es nuestra esperanza. Y ese es nuestro gozo. Cristo está sentado a la diestra de Dios como vencedor y un día vendrá a buscarnos. Esa es nuestra mayor victoria. Y estaremos con Él y cenaremos con Él y Él con nosotros. Gloria a tu nombre, Señor. Ahora este poder de Dios que trae salvación, lo dijimos recién, se obtiene por medio de la fe. Una fe que implica creer. Es nuestra profesión porque profesamos la fe cristiana. Creemos en lo que hemos recibido. Creemos en lo que escuchamos, pero también lo profesamos con nuestra propia vida. Una fe que equivale a una esperanza indestructible. Y esto es lo que significa fe, esperanza, algo que no se destruye, se mantiene firme, aún más allá de la circunstancia, más allá de los problemas. En el sentido más profundo, fe quiere decir aceptación total y confianza absoluta en que Dios va a obrar a su tiempo, Él lo va a hacer. ¿Estás esperando en Dios? ¿Estás confiando en Dios? Esa fe tiene que estar puesta indestructiblemente en Dios. Tiene que ser una aceptación total de cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Tiene que ser una confianza absoluta en que Dios va a proveer, en que Dios va a sanar, en que Dios va a liberar, en que Dios va a obrar en mi familia. Aunque mis ojos hoy vean la dificultad, para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Para Dios no hay nada imposible.
Ahora Pablo cierra estos pequeños pero grandes versículos con una declaración del profeta Habacuc. Dice: el justo vivirá por fe. Y esto quiere decir que el poder para salvación es también un proceso continuo. Decirle al que tenés atrás: proceso continuo. De paso lo conocés, porque a veces no nos conocemos. Le miramos la nuca nada más y no sabemos quién es. La fe es un proceso continuo. No es tengo fe y ya está. Voy creciendo en mi fe. Voy madurando en mi fe. Es un proceso que se va dando, en donde el ingrediente principal se basa en una correcta relación con Dios. Mi fe va creciendo a medida que me voy conectando con Dios. Y es la experiencia de Abraham. Abraham escuchó la voz de Dios y él siguió el propósito de Dios para su vida, y en cada etapa de su vida él fue conociendo a Dios de una manera diferente. A veces falló en su fe, pero Dios estaba allí para acompañarlo. Y esto para nosotros tiene que ser un aliento de poder decir: a veces siento desmayar, pero Dios está conmigo para levantarme. Dios está conmigo para sostenerme. Dios dice: yo tengo la mirada puesta en vos. Es muy triste compartir. A mí me toca trabajar en una escuela y a veces compartir con los chicos la palabra de Dios y ver que tan jóvenes, tan adolescentes, muchos dicen: yo no creo en Dios. Así abiertamente. Ya vamos a hablar de Jesús. Y más de una vez yo los miro y les digo: aunque no creas en Dios, Dios sigue creyendo en vos. Aunque no tengas fe en Dios, Dios sí tiene fe en vos. Y por eso envió a su Hijo. Y quiero compartirte esto mismo esta noche. Quizás tu fe se ve debilitar, quizás estás con poca fe. Yo quiero decirte: Dios tiene toda la fe puesta en vos. Dios tiene toda la confianza puesta en vos, en que Él va a usarte, en que Él va a glorificarse en tu vida. Más allá de la circunstancia que hoy estás viviendo, Dios tiene fe en vos, de que vas a salir adelante. Y aunque hoy te sientas caer, la mano de Dios está para levantarte. Aunque hoy te sientas debilitar, Dios dice: yo te doy nuevas fuerzas. Simplemente pone tu mirada en mí. Yo estoy aquí para levantarte. Pero la fe va creciendo en nosotros a medida que tenemos una relación con Dios. Una palabra que también utiliza el apóstol Pablo en estos pasajes, en estos versículos, es justicia, justificación. Y no significa justificación que vení, que está todo bien, no importa, ¿no? Cuando usamos la palabra justificar es cuando nos mandamos una macana, un moco, y tratamos de justificarlo, ¿no? Hacemos la gran Adán, fue ella. Tratamos de justificar las cosas, cuando en realidad lo que Dios nos pide es que nos acerquemos con corazón sincero y le digamos: Señor, acá estoy, este es mi error, este es mi pecado. Dice la palabra de Dios que el que encubre su pecado no va a prosperar, pero el que lo confiesa y se aparta va a hallar gracia, misericordia de Dios. Y eso es parte del crecimiento en nuestra fe cristiana, de saber que si hoy nos equivocamos, recurrimos a Dios y aprendemos algo nuevo para no volver a hacerlo. Pero justificación no es decir: vení, está todo bien, vamos. Sino entender que hay alguien que murió por mí. Que yo merecía esa muerte, pero Él pagó por mí. Que Dios me perdona si lo confieso, pero vuelvo a caminar tomado de la mano de Dios. Estamos hablando de que el justo vive por fe.
Y en esa fe y en esa vida de fe es donde el poder de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros. Primero rompiendo esas estructuras en nosotros y después haciéndonos a nosotros parte de esa dinamita espiritual que rompe toda la estructura que está en nuestro entorno. Porque ya no somos personas que declinan en su fe, sino que nuestra fe se asienta firme en el lugar donde estamos. Entonces alguien te va a decir, che, ¿qué te pasa que vos ahora estás diferente? Ya no criticas más, ya no te enojas más. Es el poder de Dios. Y Dios te da una palabra. Porque la dinamita de Dios comienza a fluir en nosotros. No solamente cambia nuestra vida, sino que cambia nuestro entorno. El lugar donde estamos ya no es lo mismo. El lugar que caminamos ya no lo miramos de la misma manera. Ahora lo miramos con los ojos de Dios. Mi trabajo ya no es una carga. Empieza a ser el lugar donde Dios me puso para cambiar la situación. Es el mismo poder, ese poder del que hablamos, esa dinamita espiritual, es el que sanó a enfermos, liberó cautivos, resucitó a los muertos, produjo salvación a través de Cristo y está disponible para nosotros hoy. Ahora la pregunta es, ¿qué estructura debe romperse en nosotros? ¿Hemos sido demasiado religiosos? ¿Hemos creído que hasta ahora con venir al culto el domingo ya está? ¿Y cumplimos? Y véame, pastor, que vine. ¿O entendemos que hay algo más de Dios? Está en una estructura que todo lo quiere explicar y que por eso impedimos que Dios obre con lo sobrenatural, porque no podemos explicarlo. Es Dios el que está obrando. Es su poder el que está obrando. O nos vamos hacia el otro lado y todo lo que venga, donde hay reunión, allá voy, a ver dónde me cae el poder, cuando en realidad está en nuestra fe, en nuestra confianza, en nuestra firmeza. Dios puede manifestarse, y de hecho lo hace y lo quiere hacer en cada uno de nosotros, en un culto como hoy, pero la fe es para vivirla diariamente. La fe no es para un culto, la fe es para tu vida diaria, es para tu hogar, es para tu matrimonio, es para tus hijos que hoy no están. La fe es para tu trabajo, la fe es para la escuela, la fe es para que te pongas a estudiar, la fe es para que sigas a Dios en cada situación, en cada lugar, es para que emprendas cosas nuevas sabiendo que Dios va de tu lado. La fe es para tu negocio. La fe es para tus relaciones rotas. Es para tu salud, para la mía, para la de nuestra familia. La fe es para aquellos que no creen hoy, pero mañana van a recibir el poder de Dios. ¿De qué necesitamos ser salvos en esta noche? ¿Del pecado? ¿Necesitamos confesarlo? Hagámoslo, porque el poder de Dios se va a desatar. ¿Necesitamos ser salvos de la ira de Dios? ¿Nos hemos sentido perseguidos? ¿Nos falta perdonarnos a nosotros mismos? Él pagó en la cruz por vos. Te hizo salvo por su sacrificio en la cruz. ¿De qué necesitas ser salvo? ¿En qué necesitas reforzar tu fe? ¿Te falta esa convicción plena? ¿Te falta esa seguridad? ¿Te falta esa profesión de decir, aunque la realidad hoy es triste, yo creo que Dios viene con poder sobre mi vida? ¿En qué necesitas reforzar tu fe en esta noche? Dios nos hace justos por medio de una relación directa con Él. Así que ahí donde estás, cerrá tus ojos, decirle a Dios, mira, Señor, yo he sido demasiado religioso, yo he sido demasiado incrédulo, porque no lo entiendo y yo comprendo esa situación, porque a veces queremos explicar todo,
pero deja que Dios irrumpa en tu vida. Deja que Dios toque tu corazón. Quizás hay situaciones que te han hecho endurecerte, por lo cual no crees en Dios, porque quizás oraste alguna vez y Dios no te respondió. Pensaste que la respuesta de Dios no llegaba, pero Dios en realidad te respondió de otra manera y no te diste cuenta y has endurecido tu corazón. Yo quiero decirte, Dios es dinamita que quebranta toda estructura. Has buscado el poder de Dios de un lugar a otro. Has ido de acá para allá esperando que Dios se manifieste en tu vida y no lo has encontrado. Yo quiero decirte, Dios está aquí para obrar sobre tu vida hoy y lo va a estar todos los días. Simplemente tenés que creer en el lugar donde estás. Dios se acerca a ti para mostrar su poder. Quizás ahí donde estás decís, necesito ser salvo del pecado. Necesito ser salvo de la ira de Dios. Necesito perdonarme a mí mismo. Por eso me siento lejos de Dios. Necesito sanidad en medio de la enfermedad. Me he sentido perdido hasta ahora buscando a Dios y no encontrando respuestas. Yo necesito ser salvo de la perdición. O tal vez decís como los romanos, yo entiendo, yo conozco el mensaje, yo lo escuché, yo lo viví, yo lo palpé. Pero ahora se ha hecho tan teórico en mi vida que no puedo comprobar la victoria sobre esta situación específica. Es tiempo de rendirte a Dios y a su poder. Deja en esta noche que el Señor haga hueco sobre tu vida y llegue a lo más profundo de la roca y ponga allí su espíritu. Y si hay que derribar, deja que el Señor derribe, porque va a volver a construir algo mejor. No tengas miedo. A que tus conceptos se vengan abajo, porque el Señor va a hacer algo nuevo. Muchas veces Él lo dijo en su palabra a través de sus profetas: yo voy a hacer algo nuevo. ¿No lo ven? Yo abriré caminos en el desierto, ríos en la soledad. Estoy haciendo algo nuevo, dice el Señor. Tú lo vas a ver. Solamente cree. Pone tu confianza en Dios. Una esperanza indestructible. Aceptación total y confianza absoluta. Quizás te faltó eso, decir: Señor, yo he dejado áreas en mi vida que no te las he entregado. Señor, hoy te la entrego. Es confianza absoluta. Te doy todo, todo, todo. Confío plenamente en vos. Te acepto totalmente, sin dudas. Señor, no sé qué va a pasar, no sé qué va a venir, pero sé que en vos tengo futuro y esperanza. Sé que vas a cambiar mi realidad. Porque es tu poder. Porque es tu poder. Porque los religiosos piden señales. Los intelectuales buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado.
Para los religiosos es ciertamente para tropezar. Para los sabios es locura. Pero para los que fuimos llamados, así religiosos como sabios, pero que creemos en Dios, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que hermanos, yo cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu Santo, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Decile ahí donde estás: yo necesito de ese poder.